Dentro de las cosas que hemos aprendido en lazos de amor mariano, especialmente cuando hemos ido a retiros, es lo grave que es el odio. Lo grave que es el odio. Vemos cómo es un obstáculo a la gracia gigante. Y toda persona que quiera seguir a Cristo debe proponerse no odiar jamás. Eso tiene la llave del odio, la llave que puede abrir el odio en tu corazón, en tu mente, tiene que botarse al río. No se puede abrir. Para mí, eso no va a existir nunca. ¿Ustedes imaginan a la Virgen María odiando a aquellos que estaban crucificando a Cristo? Para entender esto se necesita espíritu. Las cosas del espíritu lo entienden personas espirituales. Pero si el hombre es carnal, reflexiona carnalmente. Y el odio es parte de esa reflexión carnal que tenemos nosotros. Como lo es la impureza, como es el egoísmo, como es la venganza, como es el asesinato. Es una reflexión carnal, no es una reflexión espiritual. Por eso hay que ser espirituales para responder espiritualmente, porque somos hijos de Dios, que es espíritu y verdad. Por el pecado original nuestra carne quedó herida mortalmente, y eso hay que conocerlo y saberlo, y lo hemos sentido en nuestra propia carne cada rato. Pero hay una respuesta: el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo, que nos da la respuesta oportuna y rápida cuando nuestra carne nos quiere traicionar. Somos más espíritu que carne, porque somos hijos de Dios. No somos hijos de Satanás, que es carne y sangre asesina. Somos hijos del Redentor del mundo, aquel que nunca pecó, aquel que ofendieron y que ofendimos y que no le dio rabia por nuestras ofensas. Ofender a Dios es muy grave por ser quien es, y sin embargo Él perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para odiar si Dios nos perdona siempre? ¿Acaso eres tú más que Dios para no perdonar? Si Dios perdona, nosotros tenemos con más razón que perdonar y con más deber de perdonar, porque si Él nos perdonó, nosotros es justo responder igual. Podrás decir, pero es que yo soy carne débil y frágil. ¿No tienes a Cristo, que es tu fortaleza? Te basta mi gracia. Se deja arrastrar de la carne aquel que está separado de la gracia, pero aquel que está en la gracia no tiene por qué reaccionar como un hombre de mundo carnal, arrastrado por Satanás. Mire que Jesucristo habló de Satanás claramente hoy. ¿Por qué no vamos a hablar de esto? Quien no habla de la verdad y entre esas verdades está Satanás, tiene rabo de paja. La verdad nos hace libres, y esta es una de las verdades que libera: saber que podemos ser tentados del demonio, y eso hay que saberlo y hay que conocerlo. Dice el Señor en el libro de María Valtorta, número 4, página 335, numeral 278.3. El apóstol Simón de Jonás me ha dicho: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿A quién y por qué? Le he respondido en privado, le dice Jesús. Ahora les voy a repetir a todos mi respuesta en aquello que es justo que sepáis ya desde ahora. Escuchad cuántas veces y cómo y por qué se tiene que perdonar. Hay que perdonar como perdona Dios, el cual, si uno peca 1000 veces, pero se arrepiente 1000 veces, perdona. ¿Quién como Dios? Pregunto, levante las manos
los que han sido perdonados 1000 veces por Dios. Entonces nosotros tenemos que perdonar ¿cuántas veces? 1000 veces. Elemental, mi querido Watson. Le basta ver que en el culpable no hay voluntad de pecar. No hay búsqueda de lo que hace pecar, sino que el pecado es solo fruto de una habilidad del hombre. Cristo está diciendo que tenemos que justificar a nuestro hermano, que quizás no tuvo voluntad de pecar, que quizás obró por debilidad. Hay que mirar siempre el lado bueno del hermano y no el lado malo. El que obra así diciendo, no, ese hombre es malísimo y hay que matarlo, no tiene salvación. ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Acaso sabes tú con qué intención obró tu hermano? ¿Cuáles son las causas que atenúan su pecado? ¿Cómo fue educado él o ella? ¿Cuáles fueron sus padres? ¿Cuáles fueron sus heridas? ¿Cuáles fueron sus problemas? ¿Eres Dios para saber las intenciones más profundas de ese obrar? No lo sabes. Y siempre que uno trata de juzgar a su hermano se equivoca 1000 veces. Solo Dios juzga. Puede haber hecho cosas, hechos graves, sí, pero de ir a juzgar la intención de tu hermano, nunca la puedes hacer. Porque te haces juez de tu hermano y lo estás condenando sin ser tú quien debe hacerlo, es solo Dios. Porque solo Dios conoce la intención del hombre. En el caso de persistencia voluntaria en el pecado, no puede haber perdón por las culpas cometidas contra la ley. Si una persona sigue pecando y no se arrepiente y muere así, se condena a sí mismo y no tiene perdón porque no pidió perdón. Es el caso de Judas, que no quiso pedir perdón. Se llenó de miedo, de susto, de angustia, de todo, y pecó contra el Espíritu Santo al creer que Dios no lo iba a perdonar, sabiendo que era infinito amor. O sea que hay casos donde no hay perdón, aquel que no pide perdón. Mas vosotros perdonad el dolor de estas culpas, perdonad siempre a quien nos haga un mal. Oiga, ¿hay que perdonar qué? Siempre. Perdonad para ser perdonados, porque también vosotros tenéis culpas con Dios y con los hermanos. Exactamente. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Eso está en el Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Perdonamos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a los que nos... ¿Cómo es? Bueno, el perdón, copian esto, el perdón abre el reino de los cielos, cópienla, abre el reino de los cielos, tanto al perdonado cuanto al que perdona. El perdón abre el reino de los cielos tanto al perdonado como al que perdona. Uy. Si tú siendo hombre eres capaz de perdonar a tu hermano, ¿será que Dios no lo perdona? Con mayor razón, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando una persona es perdonada, ve a Dios en aquel que le perdona. Ve a Dios en aquel que le perdona. Perdonar es dar a Dios, y el otro recibe a Dios cuando se siente perdonado. Recibe a Dios fuertemente, porque eso muestra
la grandeza de Dios en el alma de aquel que perdona, a pesar de la falta. Qué lección tan grande recibe aquel que es perdonado por el que perdona, porque el que perdona tiene a Dios en su corazón y es capaz de perdonar. ¿Quién como Dios? Ahora sí, sí terminé. ¿Están contentos? ¿Y después de Dios? Muy bien. Silencio, quédense así. Cierren los ojos. No te preocupes, misionero. Todos cierren los ojos. Si no te preocupes. Si no eres capaz de grabar lo que oyes. No te preocupes si no eres capaz de grabar el Evangelio en tu mente. Preocúpate si no eres capaz de amar aquello que lees, aquello que te dice Jesús. Porque todo lo que se lleva al corazón y al amor se recuerda, se vive y se hace. Las palabras del Evangelio son para amarlas, llevarlas al corazón y volverlas convicción. Grábalas en tu corazón, ahí jamás se te olvidarán. Lo que se graba en el corazón nunca se olvida. Lo que se ama nunca se olvida. Lo que se ama ardorosamente se vuelve vida eterna. Señor, graba en nuestros corazones estas palabras de fuego, estas palabras que salen de tu corazón. Has venido a la tierra a darnos cada palabra de estas, cómo no amarla, cómo no vivirla, cómo no darla. Gracias, Papito Dios, por perdonarme, por amarme y por darnos estas palabras de fuego. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, María, por darme a Jesús. Gracias, Jesús, por darme a María. Gracias por darnos esta maravillosa Iglesia Católica, por la cual oramos y sufrimos cualquier debilidad que haya en la Iglesia. Oramos. Nuestra misión es evangelizar y pedir a Dios que ayude a todos los que tienen cargos de responsabilidad en el mundo. Oremos, que es lo que Dios nos vigila y orar, no más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.